obligación, en la necesidad de generar estos proyectos educativos ambientales integrados como parte del enfoque ambiental que se trabaja en la actualidad en todos los niveles y en todas las áreas. El hecho de ser maestro de comunicación o de matemáticas o de cualquier área nos lleva, e incluso cualquier nivel, nos lleva a que hoy en día propongamos estos proyectos educativos ambientales, los PEAI. Y bueno, veamos de qué se trata. ¿Qué es un proyecto educativo ambiental integrado? Este viene a ser una herramienta pedagógica que moviliza a toda la institución educativa a fin de atender una problemática ambiental identificada y priorizada en la institución educativa. Es decir, como maestros y maestras, trabajando en equipo, en forma transversal en las diferentes áreas, vamos a identificar cuál es el problema ambiental que podemos priorizar y que podemos combatir dentro de nuestra institución educativa. Y de esta manera vamos a generar un proyecto educativo ambiental integrado. Para ello, lógicamente, se necesita una gestión institucional y una gestión pedagógica. Existen varias propuestas de qué se puede trabajar en un proyecto educativo ambiental. Por ejemplo, se pueden trabajar los ESBI. ¿A qué se denomina ESBI? A espacios de vida. Espacios de vida van a ser espacios baldíos dentro de las instituciones educativas, pero que a través de sus proyectos se van a convertir en espacios de vida, en áreas verdes. También se pueden trabajar los proyectos denominados MARES. Se denominan así a aquellos que están relacionados con el manejo de residuos sólidos. No vayas a confundir de que son proyectos en el mar, sino es manejo de residuos sólidos. También existen los proyectos Globe Perú. Son aquellos proyectos donde el maestro junto con sus estudiantes hacen mediciones del clima, mediciones de la temperatura y observación de las nubes, para de esta manera reportarlos y formar toda una comunidad de donde se interactúa y se comparte información climática. Vive y Verde es un proyecto, un tipo de proyectos que se manejan en las instituciones educativas para hacer planes de reforestación, deforestación y reforestación. Salud, alimentación y bienestar es otro tipo de proyectos educativos que se trabajan en las instituciones educativas donde se busca revalorar el tema de la alimentación saludable. Ahí se trabajan con los kioscos saludables. Y finalmente están los proyectos de mi huella hídrica y de mi huella de carbono. Son proyectos que buscan medir las huellas de carbono, la huella hídrica, y conforme se hacen estas mediciones, ir reduciendo la huella que tenemos y de esa manera contribuir al cuidado del ambiente. Como vemos, existen varias propuestas de proyectos educativos ambientales que se pueden elaborar y se pueden desarrollar en nuestra institución educativa. Vamos a empezar analizando el ESBI, espacios de vida. A ver si alguno de ustedes me apoya con la lectura de el ESBI. Adelante. ¿Quién de ustedes desea leer? Mis buenos días, buenas tardes, ¿yo le puedo ayudar? Gracias, por favor. Muchas gracias, Sandro. Adelante. Ya, mis gracias. Espacio de vida, también llamado ESBI, es una propuesta pedagógica integral que busca la creación, recuperación o aprovechamiento de espacios baldíos o verdes disponibles en una institución educativa, también llamada con la finalidad de crear y cuidar la vida y hacer de este espacio un recurso pedagógico para el aprendizaje. Muchas gracias. Sandro, como acabas de leer, te pregunto, entonces, para crear un ESBI o crear un espacio de vida, ¿en qué lugar deberíamos buscar la creación de un ESBI? ¿En qué lugar dentro de la institución educativa?
Sería en los espacios libres, mismo, y como hace mención, como los espacios baldíos o áreas verdes disponibles donde sea beneficiable o factible ahí poder, no sé, sacarle provecho, ahí plantar, cultivar, o sea, áreas verdes, flores, etcétera. Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿no? Él nos dice un espacio. Un espacio baldío en la institución educativa va a ser aquel espacio que no esté teniendo ningún uso. Muchas veces dentro de las instituciones educativas vamos a encontrar espacios, tal vez en el colegio hayan espacios donde se están acumulando algún rincón del colegio donde se guardan las carpetas, las mesas rotas, las carpetas rotas, o hay espacios donde se está guardando de repente material de construcción que ha quedado como desmonte, ladrillos rotos, arena que ha quedado de alguna obra. Entonces, estos vienen a ser espacios baldíos. O a veces dentro de la institución tenemos un espacio donde ha crecido la mala hierba, espinas, está en abandono. Entonces, todos esos espacios considerados en abandono, que no se le está dando un uso adecuado, entonces esos espacios son espacios baldíos. Y estos espacios baldíos son óptimos para convertirse en eso, que viene a ser espacios de vida. Ahora, ¿qué más nos dice? El ESBI, que es un espacio de vida, un área verde, tiene otra función. Además de ser un área verde, se va a convertir en un recurso pedagógico. Un recurso pedagógico es un espacio que se puede utilizar para el aprendizaje de varias áreas o varias ciencias. No solamente va a ser el espacio donde tal vez el profesor de ciencia y tecnología va a venir a hacer este trabajo del cuidado de las plantas y valorización de estas plantas, sino también que puede ser utilizado como un recurso pedagógico por el maestro de matemáticas, que puede hacer conteo, clasificación, mediciones, datos estadísticos del crecimiento y incluso estudio de geometría de las plantas. Entonces, también puede ser utilizado por el maestro de arte para hacer dibujo, para hacer tallados, pintura de estas áreas. También puede ser utilizado para el maestro de religión, que puede recordar la parte de la creación de la naturaleza, ¿no? Y valorar la obra. También puede ser un área especialmente utilizada por los maestros del área de comunicación, porque saliendo del aula, de las cuatro paredes de un salón de clases, encuentran esta área verde como un área para inspirarse y a partir de esa inspiración poder crear una poesía, hacer un concurso de poemas, un concurso de cuentos, de narrativas, o crear cuentos o textos diferentes sobre la característica de la planta, de cada una de las especies, en fin, son espacios que se convierten en un recurso pedagógico, donde diferentes maestros y maestras, junto con sus estudiantes, pueden aprender y aprovecharlo muy bien. Así, en un ESBI vamos a encontrar, por ejemplo, que se pueden hacer bancos de semillas, viveros y producción de alimentos saludables. También en el ESBI se puede hacer manejo de residuos, como la formación y creación del compost. También se puede hacer un manejo responsable de la energía y también del agua y del suelo, un cuidado de agua y suelo. Es decir, es un espacio donde todos y todas podemos aprender y a la vez que cuidamos el ambiente. Ahora les voy a compartir una de mis experiencias como maestra. El techo verde se hace realidad gracias al proyecto presentado por una de nuestras profesoras del área de ciencia y ambiente. La profesora Zoilita Gavino es la profesora artífice de este trabajo, para quien pues pido un voto de aplauso por ser iniciadora de este gran proyecto. Asimismo, quiero agradecer a la promotora, a los alumnos, a los coordinadores, a los padres de familia y
a los trabajadores de la municipalidad, quienes nos han estado asesorando constantemente para hacer realidad el techo verde. Ahora podemos visualizar que ha avanzado bastante, que nosotros en transcurso de este bimestre vamos a hacer las clases vivenciales. Hemos podido recaudar un montón de materiales de reciclaje con la finalidad de salvaguardar el ambiente, proteger nuestro ambiente. Y estoy convencido que nuestros alumnos, con este proyecto, las clases van a ser vivenciales y van a aprender de la mejor manera. En ese sentido, yo quiero una vez más mi gratitud y reconocimiento a la profesora, a los alumnos y a todas las personas que han hecho posible para este gran proyecto. La gestión está comprometida con el cuidado del medio ambiente, no solo para cumplir una meta o cumplir algo que el Ministerio de Economía y Finanzas nos pide. Es en ese sentido que todos estamos reunidos aquí y tenemos como resultado la implementación y la instalación de este ecotecho. Ustedes también habrán podido leer en algún momento techos verdes. La tecnología de techos verdes propiamente implica un poco más de costo y otro tipo de infraestructura. Nosotros queríamos instalar techos verdes, pero al vernos con esta limitante dijimos, no nos vamos a quedar con eso, tenemos que hacer algo. Hemos trabajado ya el año pasado la implementación de módulos de agricultura urbana en instituciones educativas iniciales, como son Virgen de Guadalupe, Leoncio Inicial. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es este lugar, ¿no? Este lugar donde estamos observando en el video es la azotea de esta institución educativa. La azotea de esta institución educativa era un espacio baldío. En esta azotea lo usaban como depósito. Ahí guardaban llantas, guardaban ladrillos, maderas, carpetas rotas, mesas rotas, tal vez algunas telas de algún trabajo que hayan dejado los estudiantes, cajas y cajas de papeles usados, cuadernos que se quedaron de años anteriores, que no se llevaron los estudiantes. Era, en otras palabras, un gran depósito de cosas que no tenían uso. Asimismo, esta institución educativa, que está en un lugar céntrico de la ciudad de Huánuco, no contaba con un solo área verde, no tenía ningún área verde. Todo era cemento por todas partes. Tenía alguna plantita en algún macetero en las ventanas, pero era muy poco. Y también lo estaban retirando porque con el tema del riesgo de los desastres, si hubiera un sismo y hay plantas en las ventanas, pues con el sismo se podrían caer y golpear a algún estudiante al momento de la evacuación por un sismo, ¿no? Entonces, Defensa Civil había recomendado retirar todo ese tipo de cosas y así que no tenían un lugar donde tener plantas. Pero al hacer el análisis con los estudiantes a través de reunión de clases y encontrar que la institución pues no tenía, en ese momento no tenía ningún espacio donde pudiera tener plantas, algunos estudiantes que eran más curiosos se habían dado cuenta de que había una azotea y que en esa azotea no había nada. Y dijeron, ¿por qué no ponemos ahí nuestras plantas? Al comienzo queríamos echarle tierra al piso de la azotea y poner plantas, lo que eso se llamaría un techo verde. Pero luego nos dimos cuenta de que las autoridades, los dueños del colegio no lo iban a permitir porque iba a malograr la infraestructura. Así que todavía luchando contra esto, se nos ocurre empezar a trabajar esto que se llama hoy en día la agricultura urbana. En la agricultura urbana se recomienda que se puedan tener plantitas en las paredes, por ejemplo, ¿no? Que son los cultivos verticales. Aquí están los estudiantes, entonces juntamos botellas y en estas botellas pusimos tierra y sembramos básicamente espinaca. Claro que al comienzo las botellas las habíamos puesto horizontalmente, porque así nos había orientado un ingeniero agrónomo. Pero vimos que conforme crecían las plantitas, estas necesitaban más espacio para la raíz, así que cambiamos a las botellas en forma vertical y ahí sí tuvimos gran crecimiento. Pero como el espacio era bastante grande,
buscamos otro tipo de plantas, por ejemplo, en las llantas, que teníamos bastantes llantas ya almacenadas en este techo, las usamos para sembrar plantas frutales pequeños, como fresas, también moras, pepino. También en los que se ven como cajas de frutas, ahí se sembró, se puso plantitas ornamentales y plantas medicinales. Entonces, en las medicinales, los estudiantes hacían un estudio de estas plantas y en las ornamentales no, estábamos buscando el crecimiento y desarrollo de los polinizadores. Como ven, desde esta vista se puede observar que es un espacio bastante grande, ¿no? Y esta es solamente la mitad porque por el otro lado hay otra entrada que es casi del mismo tamaño que vemos aquí. Entonces era un área muy, muy grande y toda el área se llenó de verdor. Aquí en estas imágenes estamos viendo el día de la inauguración, pero que fue en el mes de mayo. Pero yo les puedo decir que para el mes de septiembre, que el clima es todavía mejor, todo este espacio era un verdadero bosque. Era un espacio lleno de vida, habían insectos, habían mariposas, habían abejas, a veces se metían las aves. Llegamos a cosechar las fresas, a comer la espinaca y sobre todo se llenó de muchas flores. Era un espacio lleno de flores. Este espacio se convirtió en un espacio pedagógico, porque en esta institución las clases siempre eran dentro del aula. Todos los estudiantes aprendían únicamente en sus aulas. Pero a partir de este gran espacio, que con el tiempo llevamos, hicimos asientos también con material reciclado. Con el tiempo, por ser tan grande, venían los profesores a hacer clases, los de inglés, los de matemática, los de religión, los de sociales, los de comunicación. En fin, venían todos los profesores y habían por lo menos al mismo tiempo en diferentes áreas estaban por lo menos 3 salones, ¿no? Se daba espacio para todo ello. Tuvimos reconocimiento del alcalde en ese momento y de otras autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Además, también en la primera parte, vamos a buscar una imagen. Además, nosotros trabajamos también algo que es la reforestación, porque nuestra meta principal, además de hacer este ecotecho, era hacer reforestación. Queríamos reforestar. Aquí lo vamos a ver ya. En esta parte, todo el piso van a ver unos cajones con bolsitas negras. Y dentro de las bolsitas negras hay tierra y hay plantas de pino que están creciendo. Sembramos 10.000 plantitas, 10.000 semillas de pino. Aquí este día lo inauguramos porque era un día en que ya las plantitas, toditos los pinos habían germinado. Estaban pinos bebé, eran apenas de 2 centímetros de altura, ¿no? Bien pequeñitos. Pero por la asistencia técnica que tuvimos de la municipalidad y los ingenieros nos indicaron que para el mes de noviembre estas plantitas iban a alcanzar 20 centímetros de alto, que era el tamaño necesario para pasar a suelo definitivo, es decir, para ser reforestados, que era el anhelo que en ese momento teníamos nosotros, queríamos reforestar. Y empezamos la reforestación de cero, ¿no? Desde conseguir la tierra, hacer la mezcla con el compost, llenar las bolsas, poner la semilla a la distancia adecuada, hacer el riego pertinente en oscuro, y luego hasta que llegó el día en que nacieron las plantitas. Y así es que hicimos esta presentación, vino la prensa y tuvo una gran acogida. Yo les digo, queridos estudiantes, que lógicamente esto ha tenido mucho trabajo, pero para mí fue una experiencia de ESBI, ¿no? Crear un espacio de vida en un lugar donde no había nada, en un espacio baldío. Y eso es lo que se busca, ¿no?
no sabemos dónde te vaya a tocar trabajar. Puedes irte a la sierra, a la selva o simplemente estar en la ciudad. Y sin importar dónde estemos, nosotros como maestros y maestras podemos generar un pequeño espacio de vida. Así no haya nada, así todo sea cemento y no tengas ni siquiera la azotea, pues de repente hay una pared y aún en una pared podemos tener un espacio verde porque podemos hacer un cultivo, los cultivos verticales y también el Ministerio de Educación nos plantea en cuanto a los proyectos educativos ambientales el manejo de residuos sólidos, conocido como mares. Para esto lo podemos encontrar en la guía de mares o guía del manejo de residuos sólidos, unos pasos que podemos seguir que, a manera de recomendación de cómo podemos manejar los residuos sólidos en la institución educativa. Lo primero que nos recomiendan es hacer un diagnóstico situacional respecto a los residuos sólidos que se producen en la institución educativa. De repente, en cuanto a plásticos, orgánicos, papel y otros tipos de residuos que se estén produciendo. Una vez hecho este diagnóstico situacional de los residuos, llegar al paso número 2, que es el compromiso de la minimización de residuos sólidos, es decir, la práctica de las 3 R's. Si de repente, a partir del diagnóstico, se ha identificado que la institución tiene demasiado consumo de botellas plásticas, que puede ser porque los chicos están comprando agua, están comprando bebidas gaseosas, entonces a través de la minimización, hacer campañas de sensibilización donde se promueva el consumo de tomatodos, ¿no? De agua o de refrescos en una sola botella durante todo el año, que sería un tomatodo. De repente, si se está produciendo gran cantidad de desechos orgánicos, como cáscaras de frutas y verduras, tal vez del programa Jaliwarma, poder utilizar estos residuos en la elaboración del compost para los biohuertos. Si tenemos papel, poder utilizar este papel en otros, en talleres tal vez de manualidades. Entonces, el paso número 1, hacer el diagnóstico para reconocer cuáles son las cantidades y los tipos de residuos que se producen en la institución. Número 2, la minimización. Número 3, promover planes de segregación de residuos. ¿Qué significa segregar? Segregar significa separar. Buscar separar los residuos sólidos para poder estos ser utilizados posteriormente. Entonces, eso se puede hacer a nivel de toda la institución educativa e incluso aula por aula o en el patio central de la institución a través de la creación de tachos que estén diferenciados por colores y además por el tipo de residuo que se va a echar en esos tachos, ¿no? Tachos para botellas, para plásticos, vidrios, papel, orgánicos e inservibles también, lógicamente. Entonces, vamos a tener una serie de residuos y a partir de esos residuos podemos pasar al siguiente paso, que es el reaprovechamiento. Muchos de estos residuos pueden ser reaprovechados a través de talleres de manualidades, como dijo uno de sus compañeros, ¿no? Los residuos que tenían los usaron para decorar todas las áreas verdes con botellas y llantas pintadas, con tapitas también, decoraron todas las áreas verdes, podría ser. También se puede hacer otras manualidades con esos residuos. También se podría hacer el compostaje, ¿no? Si son residuos orgánicos, la elaboración de compost para ser usados en el biohuerto. O tal vez el reciclaje, creando nuevos productos totalmente distintos a los que originalmente fueron. Entonces, todo esto va en la etapa de reaprovechamiento. Pero como sabemos, lógicamente no todo es reaprovechado dentro de la institución educativa. Entonces vamos a tener también siempre, se van a generar residuos que al no ser reaprovechados tienen que ser almacenados
hasta que vayan a ser recolectados a través del sistema de recolección y transporte de la municipalidad, porque lógicamente en esa institución educativa pertenece a alguna municipalidad que puede llevar los desechos que ya tenemos seleccionados, separados, pueden ser destinados a un relleno sanitario. O en todo caso, también podemos optar por esa opción que es muy útil, ¿no? En muchos lugares ya existen personas que se dedican al reciclaje y comercialización de residuos. Entonces, podemos llamar al señor del reciclador para poder venderle el papel, las botellas y los diversos objetos o productos que estemos reciclando. De esa manera se genera un ingreso que puede luego ser destinado a seguir mejorando los demás planes de manejo de residuos sólidos. Es así que yo, por ejemplo, les muestro algunas fotografías de mi práctica como maestra en eso de mares. A ver, por ejemplo, aquí tenemos algo que solía hacer cuando estaba en aula, eran los concursos de reciclaje de papel. Cada bimestre, cada fin de bimestre, hacíamos el concurso de reciclaje de papel. Entonces, por aulas, en una fecha estipulada, durante unos minutos salían todos los alumnos de cada salón cargando el papel que hayan reciclado. Por ejemplo, aquí papelotes, papel de cuadernos, y venía el señor reciclador, personas que se encargan de la comercialización, le llamábamos a alguno de ellos, venía con su balanza y pesaba y entregaba una cantidad de dinero por la cantidad de papel reciclado, ¿no? Todo ese dinero se juntaba para hacer una bolsa de un premio que era en efectivo de todo el papel reciclado para el salón que haya reciclado más papel, ¿no? Y aquí tenía como aliado estratégico a los profesores de matemáticas, porque ellos aprovechaban esta situación para convertirlo en una situación de aprendizaje, ya que hacían los estudiantes los cálculos, primero recepcionaban todo, ellos iban anotando cuánto ha traído cada salón y en kilogramos hacían las conversiones, también lo llevaban a barras estadísticas en cuanto a proporciones, quiénes reciclan más, los de primaria, los de secundaria, qué tipo de papel se ha reciclado en mayor porcentaje, ya sea de cuadernos, papel blanco, papelotes u otros, y también ellos hacían predicciones en matemáticas. Realmente era un día así como los ven aquí a los chicos, como de fiesta, ¿no? Porque se la pasaban genial. No es un día de pérdida de clases, porque no es que todos están al mismo tiempo entregando el papel, sino que llegaba su momento, salían, entregaban el papel y volvían a su aula, ¿no? Y luego se daba ya el resultado y había un ganador. Y al final del año, con todo ese dinero recaudado, ellos lo juntaban para poder tener una cena, una comida, un compartir entre ellos. Pero definitivamente era un momento de mucha diversión también, además de que había un compromiso. Lógicamente, no todo lo que se trae en papel es comercializado. Hay tipos de papel que no se comercializan. Por ejemplo, la pasta de los cuadernos, las revistas, el papel que es plastificado, eso no se comercializa. Entonces, profesores de otras áreas, como ya teníamos un área de reciclaje, entonces los profesores de otras áreas cogían este papel, lo utilizaban, papel, cartón, que no había sido comercializado, era reutilizado para las sesiones de clase. Por ejemplo, el de matemáticas, siempre les decían, busquen cartón, los colores, las revistas, y hacían todas sus relaciones numéricas, sus ejercicios, de tal manera que sean lúdicos, de tal manera que sean juegos, y estos los pegaban en las paredes externas de los salones durante esa semana. La profesora de inglés aprovechaba mucho de esto para hacer les decía a los chicos, cada semana tenían que hacer el sociodrama
de un diálogo, ¿no? En el restaurante, en el cine, en el bus. Entonces, con estos materiales ellos los utilizaban para hacer la mesa, el plato, donde estuvieran haciendo la actuación y los diálogos de inglés. El profesor del área de comunicación solía utilizar este papel, lo utilizó casi todo el papel y cartones y cajas para hacer un teatro. Llegaron a armar con cajas, con una gran cantidad de cajas de papel reciclado, llegaron a hacer una escenografía de un teatro. Entonces ahí hacían las representaciones teatrales, que eran muy lindas, ¿no? Me acuerdo mucho haber disfrutado de la escena de Romeo y Julieta, Romeo en el balcón. O sea, no hacían toda la obra, sino partes esenciales de la obra, de alguna obra, y era muy grato disfrutar de esos momentos. Entonces, era una forma donde toda la institución comprometida podía aprovecharlo. Una forma de aprovecharlo que yo encontré fue esta, la creación de una biblioteca ecológica. Como podrán observar aquí, esta biblioteca la hicimos con cajas de frutas que pintamos y fue ecológica porque nació de una situación coyuntural en ese momento. Fue el año 2019 y salió una mañana, salió en las noticias de que el bosque de Australia estaba siendo quemado, ¿no? Había un gran incendio en Australia y salió en las noticias que los koalas salían del bosque, algunos de ellos en llamas, otros a pedir agua, eran animalitos salvajes, pero que estaban pidiéndole ayuda a los humanos, a los bomberos, una situación bien dramática. Y a los pocos días también se supo de un incendio en Brasil, en la Amazonía de Brasil. Estas noticias que eran todos los días, llevó a los estudiantes, a estos estudiantes los llevó a decir, profesora, ¿qué podemos hacer? Entonces yo les devolví la pregunta y yo les dije lo mismo, ¿no? Ustedes como estudiantes, ¿qué pueden hacer para sensibilizar a la gente de que ya no esté quemando los bosques? Porque al quemar un bosque no solamente destruye los árboles, sino que estás matando a tantas especies, especies únicas, especies en peligro de extinción, que probablemente hoy ya están extinguiéndose, ya están casi extintos. Entonces, los estudiantes propusieron diferentes cosas. Y yo les dije, pero no me digan algo que van a decirle a Brasil, a Australia. Díganme algo que ustedes pueden hacer aquí, ahora, en Huánuco, con los huanuqueños, con sus padres, con la comunidad del colegio. Empecemos en casa para poder hacer algo más grande. A partir de eso, a un estudiante se le ocurrió la idea de hacer cuentos. ¿Por qué no hacemos cuentos así tan trágicos que les haga al que lo lea llorar, sensibilizarse, para que ya no quiera matar a los animales? A partir de esa idea nace esta biblioteca ecológica. Les voy a poner el video. Ahí está. Aquí la estamos viendo en sus inicios. Con el tiempo se hizo mucho más grande y llegó a tener hasta 300 libros de cuentos. Miren, todos están hechos, son cuentos hechos en material reciclado, en papel, en periódicos, en revistas. Han pegado botellas, han pegado tapitas, han pegado el periódico con maché. Han hecho de todo. Y
En esta parte, los estudiantes cuentan un poco del libro que han escrito, pero en realidad esta experiencia fue muy gratificante. Fue gratificante porque primero, a partir de una situación real, que fue en este caso el incendio de Australia y el incendio de la Amazonía, se generó una situación problemática que buscó una solución. En este caso, la creación de una biblioteca ecológica con cuentos de cada especie que estuviera en peligro de extinción. El cuento tenía que ser hecho en material reciclado, tenía que ser original y tenía que además estar hecho de tal manera que el que lo lea se conmueva por ese animal. Entienda cómo es que se está yendo en peligro de extinción, algunos porque destruyen su hábitat, otros porque son cazados, otros que los cazan por su piel, por sus plumas, otros lo cazan simplemente por novedad, como cuando comen los huevos de la tortuga. Entonces, a través de esas historias fantásticas, algunas de ellas muy fantásticas, se generó toda una sensibilización. Esta biblioteca lo armaron en la entrada del colegio, así que era impresionante. Conforme pasaron las semanas y duró todo el año estuvo la biblioteca ahí. Pasaban las semanas y los chicos que llegaban temprano se sentaban a leer. Siempre encontrabas a alguien leyendo uno de estos cuentos. Y era muy lindo leerlo porque cada cuento era distinto, incluso el material del que estaba hecho. Entonces, a mí me parece que es una buena idea para el área de comunicación.